Hola a todos, muchas gracias por escuchar un nuevo episodio de Comunal Podcast. Hoy me complace tener pues a un amigo y a una persona con un corazón inmenso. Hablaremos de cómo la vida te puede cambiar de un segundo a otro, pero justamente lo importante de la actitud ante la vida y ante cualquier obstáculo que te pueda presentar. Hoy está conmigo Alberto Guerrero, quien es fundador de Fundación de un Segundo a Otro, que apoya a personas de bajos recursos para tener una prótesis de pierna, justamente para personas pues amputadas. Él tuvo un accidente hace ya tiempo en el cual perdió una pierna y esto pues lo ha llevado a sacar su máximo potencial. Es deportista, conferencista y sobre todo un gran ser humano y gran amigo. Muchas gracias, mi Beto, por estar aquí. No, a ti por la invitación, mi Aldo. Siempre un gusto platicar contigo, hermano, y pues la verdad es que creo que tienes mucho que aportar desde todo lo que haces y me encantaría que la gente pues conociera tu historia, cómo empieza este camino de Beto. Pues mira, digo, algo que a mí me ha como que llevado a quién soy hoy. Pues ahora sí que pues a mí me gusta mucho la parte de cuándo empezó Beto o cuándo empezó la vida de Beto, ¿no? Yo, la verdad, fue hace 6 años, porque yo no consideraba, no que mi vida fuera mala, porque la verdad era una vida muy buena, pero creo que empecé a valorarla a raíz de ese accidente, ¿no? Entonces, hace 6 años, justamente cuando tengo el accidente, yo salía de trabajar como cualquier persona, iba a una fiesta, iba con unos amigos. Entonces creo que es algo que hay que también, tema de concientizar a la gente, ¿no? Porque creo que es algo que todos hacen pues diario. A mí me encanta salir con mis amigos, me encanta salir de fiesta, pero creo que hay maneras de hacerlo porque, pues bueno, nadie se espera algo hasta que te pasa. O sea, o creo que a veces pensamos que no nos va a suceder hasta que en verdad tenemos o a alguien cercano o nosotros mismos viviendo algo similar. Y pues eso pasó, ¿no? Salíamos de una fiesta en la ciudad de Querétaro. Cuando veníamos de regreso a los departamentos, pues se unieron muchos factores, ¿no? Pues viene saliendo de una fiesta, cansado, tomado, la velocidad que nos decían en la cual chocamos era arriba de 190 kilómetros por hora. También otras cosas que pudieron hacer, pues es claro, la distracción, el celular, no sé, o sea, pueden ser mil factores que creo que todo lo que te dicen que no hagas, pues a veces no es por mala fe, sino es por Sí, por imprudencia, inconsciencia. pues por inconsciencia de las personas, porque pues así al final somos. O sea, tenemos que poner un poco más de cuidado en ese tipo de situaciones. Pues pasó este accidente, más que perder la pierna, pues perdí a uno de mis mejores amigos. Eso sí fue lo que pues me dolió muchísimo más, porque yo creo que hoy, si me preguntas que cómo fue el perder la pierna, te puedo decir que es lo mejor que me ha pasado en toda la vida. Si hoy pudiera tener a mi amigo aquí, creo que no pediría tener la pierna de nuevo, solo a mi amigo. Entonces eso me ha enseñado muchísimo, y creo que el que él no estuviera fue parte fundamental de lo que he podido hacer, ¿no? Porque yo le decía a mi mamá el día del accidente, platicando con ella, le decía, oye, ¿estás llorando? Y le decía, no llores, déjaselo a la mamá de mi amigo porque no va a estar él aquí de nuevo. Ahora sí que yo sigo aquí, y esa parte creo que me ayudó mucho a tomar las cosas de una manera diferente. Yo no pienso si, ahora sí que claro que me encantaría que él estuviera aquí, pero yo también pienso y digo, pues digo, las cosas pasan de alguna manera porque así tienen que ser. Y el hecho de que a mí me haya enseñado el poder ver y decir, yo no me puedo dejar caer, porque esto, el como estoy hoy yo, claro que lo prefería a mi amigo. Yo prefiero estar hoy sin una pierna es que no estar. Él también. Entonces decía, si a mí me tocó esta oportunidad, pues tengo que encontrar no nada más el por qué. Nunca voy a entender por qué me pasó esto, pero el para qué sí. Y creo que una de las palabras que falta no es el por qué y el para qué, sino el cómo. ¿Para qué estás aquí? Para ayudar gente, para poder cambiar a muchas personas con la misma historia que yo tengo, con otras cosas como la fundación, pero ¿cómo le vas a hacer, no? Y ya es cuando empiezas a hacer todos estos proyectos, estos cambios, y es algo que a mí me ha ayudado muchísimo personalmente, porque pues creo que al final es eso, ¿no? El motivar a la gente, tú solo te terminas motivando. Entonces eso es algo muy, muy Cuéntanos bueno. un poco del accidente, o sea, iban saliendo de la fiesta a más de 190 kilómetros por hora, se estrellan y tú pierdes el conocimiento. ¿Y qué pasa? Yo no me acuerdo de nada. Digo, creo que esa parte es buena, porque a mí me decían, oye, no sueñas pues, con todo esto día a día y así, y no. O sea, yo en el momento que salgo, yo me iba a yo venía en ese entonces con una novia a un concierto aquí a la Ciudad de México. Entonces, como yo estaba en Querétaro, yo tenía que agarrar mi coche temprano para irme a Celaya, y de ahí iba a pasar un chofer con nosotros para llevarnos a México. Entonces,
Cuando yo me salgo, yo veo la hora, pues veo todo y dije, oye, ya me voy a ir a dormir. Quédense ustedes, me quedo en el coche dormido, ya nos vamos y mínimo descanso para poder venirme a Celaya temprano. Y cuando pasa eso, yo me voy al coche, yo le pido las llaves a mi cuate, yo veo todo bien. Y cuando me acuesto en la parte trasera del coche, me acuesto de manera horizontal, no me quedé recargado. Entonces, cuando me acuesto de manera horizontal, yo traía las llaves. Un amigo me marca, oye, estoy afuera del coche, ábreme a mí también, ¿no? Y ahorita ya sale José Luis, nuestro amigo, ya para irnos. Ah, pues órale. Entonces, cuando pasa esto, yo le entrego las llaves. O sea, al entregar, yo nunca me enteré ya cuando él había llegado. Sí fue como la parte dura, porque pues yo al final nunca vi nada de eso. O sea, cómo fue todo ese tema, sí, sí, de ahí yo ya no me acuerdo nada hasta el lunes. Eso fue de viernes a sábado, yo me acuerdo hasta el lunes, porque en terapia intensiva por ciertos factores que viví, por la sedada y todo, no recuerdo. Entonces, fue algo que a mí me da mucho, como cuando lo cuento, como que la gente se enoja con la persona porque me decían los paramédicos, bueno, en terapia intensiva, yo tuve una parte un poquito delicada porque yo me despertaba y le decía a la persona de terapia intensiva, ¿qué pasó? Y la persona me decía, se murió tu amigo. Claro que yo me empezaba a exaltar y pues, te zafas todos los cables que tienes, entonces te vuelven a sedar, ¿no? Ya. Vuelves a despertar en unas horas o días, no sé cuánto hora, porque fue sábado y domingo, y ya sabía que mi amigo se había muerto y le digo, oye, ¿pero qué pasó? Ah, es que perdiste una pierna, pero de golpe. Entonces, claro que para mí me pegó tanto porque pues me empezaba otra vez a hacer, entonces por eso yo esos 2 días no me acuerdo de tanta sedad que tenía, pero mucha gente me decía, oye, qué mal y todo. Y yo, pues sí, pero yo no sé si por eso yo cuando me levanté el lunes sabía lo que había pasado. O sea, yo en ese momento, yo estaba más preocupado en mi cuate, en su familia, lo que estaba pasando y en el tema de cómo pagar el hospital. Entonces, pero yo ya sabía, o sea, yo ya sabía en el momento que me levanté, dije, soy una persona amputada. Entonces, no sé, muchas veces me dicen que qué mal y que esto, pero siento que esa parte de haberme dicho las cosas tan directas fue como un O chance sea, tú no no. te diste nunca cuenta que se subió ni siquiera el que iba a conducir al coche. O sea, tú No, estabas no, quietón. yo en ese momento, ya cuando mi amigo que venía de copiloto, que él no le pasó nada, me platicaba un poco, me entraban esos flashbacks de decir, creo que sí me medio acuerdo que llegó alguien y nos gritaba tranquilos, ya, pero flashbacks, no, nunca yo me acuerdo de eso. ¿Y el copiloto? ¿Cuál es su...? No, él, no, por ejemplo, a mi cuate que iba de copiloto no le pasó nada. Él literal ni el cuello. O sea, el problema fue que como chocamos tan rápido contra una valla de las metálicas, el coche se lo perforó, la valla. Entonces, claro que a mi amigo le pega. Yo, como venía acostado, me pegó en la pierna. Si hubiera venido, muchos me decían que qué mala suerte. Le digo, oye, pues mala suerte. Si me hubiera acostado del otro lado, me pega en la cabeza. Y si me acuesto normal, me pega directo. O sea, mala suerte yo no creo que sea. Órale. Y pues bueno, o sea, así fue. Y te digo, yo no me acordaba de nada. Y a él no le pasó porque veníamos tan rápido que como no nos volteamos ni nada porque se clavó, para él fue, él me platicaba, me decía, es que yo pensé que José se había subido a un camellón. O sea, yo estaba acostado, yo iba en el vidrio así, y cuando hago esto, pues hago como que el golpe y hasta le grité como de, ya te subiste a un camellón o qué pasó. Y cuando voltea, pues yo le decía esa parte que creo que cada uno nos tocó vivir con lo que Un podíamos. trauma. Yo soy muy mental. Yo no hubiera podido ver lo que pasó porque gracias a él marcó ambulancia a mi mamá, a todos. O sea, si él se desmaya, yo no la cuento porque yo me estaba desangrando atrás. A mí me hizo un torniquete la misma valla con la que chocamos, porque duramos, eso fue, el accidente fue como 4:12 de la mañana y la urgencia llegó a las 6. O sea, el tema médico llegó a las 6 más o Dos menos. horas después. Entonces, y no tanto que 2 horas después, pero nos sacaron hasta las 6 Mm. ya para llevarme al hospital por todo lo que el proceso que tiene que hacer, pero si no hubiera sido por eso y que él tomó la decisión, yo creo que yo no hubiera podido ver eso y poder tener la cabeza para marcarle a alguien, ¿no? Entonces yo sí le dije, creo que a ti te tocó vivir lo que te tocaba vivir, yo con la O sea, él pierna he estuvo vivido, consciente todo el tiempo. sí, entonces eso para mí fue brutal, ¿eh? Sí, fue algo. Y cómo, digo, supongo que sigue siendo tu amigo y esta relación con él, pues, cómo superan ese, cada quien ese trauma, ¿no? O sea, recuerdo que tú siempre me decías, pues algo que a mí me ayudaba era estar muy consciente y dar, ¿no? Como que, pues, catarsis o cómo era ese proceso tuyo. Pues es que cuando pasa, yo tuve malas experiencias con varios psicólogos, pero, por ejemplo, no por el tema de, porque muchos piensan, ¿no? De que, Beto dice que los psicólogos, no, al contrario, mi hermana es psicóloga. O sea, cero pienso que es al revés. Y creo que nada más hay personas con las cuales se adapta mucho mejor. Y yo el problema fue que tuve 2 experiencias malas. O bueno, una, y ya después ya como que no vi esa parte. Me tocó una experiencia mala con una psicóloga
Y pues a raíz de eso yo ya no veía como algo, como decir, no quiero yo contar a ella otra vez todo lo que pasó, ¿no? O sea, yo decía, ¿de qué me sirve estar platicando y así? Y me invitan a dar una conferencia. Y cuando salí de esa conferencia dije, es que yo el hecho de yo decirlo, a la gente le ayuda, pero el hecho de yo repetirlo y el hecho de que yo pueda decir, oye, hoy juego fútbol, hoy hago esto, ya, sí, la gente se inspira, ¿no? Dice, oye, qué buena onda. Pero el hecho de que yo lo diga, a mí me reafirma lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces el que termina motivado soy yo. Entonces eso lo aprendí también en un momento malo de mi vida, que quise parar las conferencias porque yo decía, cómo puedo motivar a la gente si yo no estoy motivado? Y lo dejé de hacer, ¿no? Y el día que tomé y dije, bueno, a ver, voy a regresar, recuperé la motivación, ¿no? Entonces dije, las conferencias para mí son porque, pues al final no la doy para los demás. O sea, claro que es un plus, pero yo la estoy dando para mí. O sea, Sí, el ha hecho sido tu terapia. de yo repetir y que diga, oye, todo lo que dije hoy lo hice, oye, qué buena onda, ¿no? Y no tengo una pierna y gracias a eso he hecho más cosas que como si tuviera las dos. Entonces esa parte a mí me ha ayudado brutalmente por hacer eso. Pero a ver, es un camino, ¿no? Porque obviamente pasa el accidente, obviamente hay un trauma, obviamente hay una, pues, negación, supongo, por tanto la pérdida de tu amigo como la pérdida de tu pierna. ¿Cómo empieza ese proceso, ¿no? Familiar, ese proceso tuyo interno de llegar al punto de dar la conferencia y ya empezar a reconstruirte, por decir así? Pues mira, esa parte como que luego no me gusta platicarla, pero porque como que siento que la gente que escucha dice, qué presumido acá Beto. No me costó esa parte porque te digo, yo creo que del día uno que desperté, te digo, yo llegué y lo primero que vi fue el hospital. Yo, gracias a, por ejemplo, a mi mamá, nunca me ha faltado nada, pero tampoco nos sobra. Entonces, esa parte de no tener seguro de gastos médicos, de no tener un terreno, un coche para vender y poder solventar gastos, o sea, nada, fue muy difícil. Cuando yo abro los ojos por primera vez que ya tenía conciencia que el accidente fue de viernes a sábado, yo abrí ya vi el lunes. Cuando veo el hospital, claro que vi que no era el seguro. Entonces dije, lo primero que fue, en lugar de preguntarle la pierna, le dije a mi mamá, ¿cómo vamos a pagar esto? Y ella lo único que me dice es, ya se pagó. Yo no sabía si me lo estaba diciendo pues, para hacerme sentir bien, para muchas cosas. Entonces, en el momento que llego, me dice, no, es que una amiga tuya, el día sábado, abrió una página de GoFundMe y se juntaron 2 millones de pesos en 2 días. No manches. Entonces, pues para mí fue algo que yo dije, oye, está bien que yo tengo que salir adelante por mí mismo, pero también decía, si ellos quieren que salga adelante, creo que tiene una razón de ser, ¿no? O sea, que tanta gente, los del hospital le preguntaban a mi mamá, oye, Beto, ¿su hijo es famoso? Y mi mamá, no. ¿Político? No, ¿por qué? Es que, o sea, hay 300 personas en el lobby queriendo ver, traemos un caos abajo. Los del Starbucks ya me amaban porque claro que el Starbucks de abajo se hizo famoso por pues, con lo que consumieron, hasta me regalaban ya cuando podía tomar café. Entonces fue esa parte que yo decía, oye, qué buena onda, ¿no? Toda la gente que se juntó, te decía, por algo fue. O sea, algo tiene que pasar después de esto, por lo que a mí me apoyaron, ¿no? Entonces esa parte para mí, pues el hecho de lo del dinero me ayudó muchísimo. Entonces, yo no viví, hoy que tengo, por ejemplo, lo de la fundación, pues claro que yo vivo el duelo de muchas personas cuando recientemente las amputan, o van o tienen que decidir, o un accidente o algo. Vivo ese proceso y yo doy gracias que yo no pasé eso, ¿no? Pero sé que es un proceso difícil porque al final es un cambio de vida. Yo creo que para mí, pues obviamente yo sé mucho de humor negro y a veces la gente no lo toma bien porque piensa que si se ríen se están burlando de mí, no es así, ¿no? O sea, yo amo el llegar y no sé decirte hoy que de aquí pues, el que tiene más suerte soy yo porque me levanto con el pie derecho, ¿no? Entonces esa parte, o sea, a mí me da mucha risa el poder vivirlo así, que mis amigos y la gente cercana a mí no es que se rían por burlarse, eso es saber la diferencia, ¿no? Es que vivan la discapacidad contigo. O sea, el hecho de que ya cuates lleguen y entramos a una tienda y voltean con el de la caja y le dicen, oye, a Beto le van a vender un zapato, ¿verdad? O sea, pero ya así, claro, están viviendo lo que tú estás viviendo, o sea, claro que esa parte es algo muy bueno y eso hizo que yo no viviera esa parte como del duelo, que ahora ya lo veo con los pacientes, ¿no? Que yo creo que es algo muy difícil, pero a mí me ayudó el hecho de, pues, estuve 2 meses en el hospital por tema de una infección muy fuerte que me dio, pero yo en una semana salí del hospital antes de que me diera lo de la infección, entonces para mí eso creo que también fue clave, que un día me paré y le dije bueno, no me paré más bien, me desperté y le dije al doctor, oye, ¿cómo le hago para salir de aquí? Eso era el primer miércoles después del accidente. Y dice, no, Beto, tendrías que salirte a caminar en muletas, que el doctor te ve. Conseguí unas muletas y salí a caminar y el domingo ya estaba en mi casa. Después, por el tema de la infección, tuve que regresar y ya estuve 2 meses, pero esa parte creo que me ayudó mucho pues, por el querer, ¿no? La gente, o sea, como buenos actos de cada persona, pues creo que te hacen la diferencia a ti, ¿no? El hecho, pues tenía yo el celular, era lo único que hacía y veía quién iba donando, porque en la página te abre quién donó y cuánto donó.
Y había veces que yo veía a una persona que decía, oye, la neta, me cae mal esa persona y donó cierta cantidad alta o chica, la que fuera. Decía, ¿por qué? O sea, a mí me cae mal, yo haría eso por él, no tengo idea, y él sí lo hizo por mí. Entonces, claro que cada día era algo muy positivo. Oye, y muchas veces aprendemos a raíz de un accidente, ¿no? Cuéntame esa parte. Digo, obviamente la esencia de Beto, pues, es la misma, pero ¿cómo es ese despertar, por decirle así, ¿no? De decir, oye, pues yo era una persona, ¿no? Común y corriente, que X, ¿no? No tenía propósito y sentido, pero que hoy puedas decir, ha sido lo mejor que me ha pasado este accidente. ¿Cómo es ese despertar? Es que, ¿sabes algo? Yo creo que desde que te planteas, o bueno, desde que yo me lo planteé, el hecho de decir, si yo me hubiera muerto ese día, estaría feliz con lo que hice en mi vida. Y te digo, o sea, claro que yo también me preguntaba, ¿qué hice yo para merecerme tanto, no? A veces, pues cualquier persona que llegue y tú sonríes a esa persona ya es una ganancia. O sea, ya el hecho de sonreírle a alguien, el hecho de hablar bien con alguien es algo muy bueno. Pero, pues todavía yo decía, si me hubiera muerto, estaría feliz y claro que no, o sea, ya hoy puedo decir si me pasa algo, estaría muy contento con lo que hice, pero me gustaría más no morirme todavía para poder hacer más cosas, entonces claro que esa parte es buenísima, la mentalidad que uno empieza a agarrar, ¿no? O sea, de quién eras antes, era algo bueno, pero pues quién puede ser después de algo, ¿no? Y no necesariamente es lo que luego nosotros, por ejemplo, tú, Aldo, que estás en todo esto, a mí me encanta porque creo que es enseñarle a la gente, ¿no? No que tú enseñes ahorita con todo lo que ayudas, tienes que estar como las personas que estás ayudando. Por ejemplo, yo les digo, oye, no tienes que estar, tú estás donando dinero para ayudar a él con la prótesis. No tienes que perder una pierna para poder valorar lo que nosotros estamos valorando y tú no. O sea, aprovecha eso, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho que es de un soldado de Estados Unidos que le preguntan, o sea, le dicen a él, oye, ¿cómo puedes estar tan positivo después de perder una pierna? Y el soldado les contesta que cómo ustedes pueden estar tan negativo conservando las dos. Entonces es esa parte lo que tratamos como o yo mínimo en mi día a día trato de hacer, que la gente pueda, pues un poquito de que lleguen y digan, oye, tengo todo. O sea, muchas veces piensas que es eso y yo puedo llegar y decir eso, ¿eh? O sea, el que tú puedas llegar y tener esa parte de llegar y, ¿cómo te puedo decir? Que el día a día tú puedas valorar, o sea, vivir luchando por tus sueños hacia adelante, eso es lo más importante, pero valorar no es viendo hacia adelante, sino hacia atrás. Entonces el hecho de que yo pueda llegar y decir, oye, pues hoy puedo llegar con ustedes y puedo estar no sé, aquí hoy en el podcast, hay gente que no puede ni siquiera moverse, o sea, en cuestión de movilidad, hablando de eso. O hay gente que puede tener todo su cuerpo, pero en tema de escasez. O sea, hay muchas cosas donde sí te puedes parar y decir, valoro lo que hoy tengo antes de pedir algo, porque pues, siempre estamos para pedir más y pedir más y pedir más, pero nunca valoras lo que en serio tienes, ¿no? O sea, una clave para mí fue la primera silla de ruedas que yo di en la fundación. Fue para mí algo muy especial porque la entregamos, fue una persona que la atropelló el tren, perdió el primer paciente que nosotros tuvimos, perdió el brazo y la pierna. Aparte no los perdió cruzados, entonces él no puede pararse en unas muletas, porque nada más tienen de un solo lado. Entonces, todavía si fuera cruzado puede usar su pierna Claro. y la otra muleta y él no. O sea, es silla de ruedas. Entonces, con la primera vez que le dimos la silla de ruedas, fue algo especial porque justamente yo acababa por mi chamba de comprar el primer coche. Yo no había podido tener ningún coche hasta que yo trabajé y lo pude comprar. Y yo, claro, me lo entregaron, wow, y lo disfruté 3 semanas, o sea, de neta, wow. Y después, a pesar que ya lo tenía, ya me subí al coche como algo más. Y cuando le entregamos la silla de ruedas y lo veía yo trabajando, porque él se iba, no sé cuántos kilómetros eran, pero de un punto a otro punto para poder pedir en el semáforo, que era la chamba que él tenía ahorita, al final yo decía, oye, qué impresionante que él valoró la silla de ruedas como si yo le hubiera dado un Ferrari y yo no puedo valorar un coche que me costó tanto comprarme, ¿no? Wow. Esa parte para mí creo que fue algo muy, muy importante. Ahí creo que empieza justamente ese tema de actitud que tienes y que irradias, pero qué importante valorar, como bien dijiste, ¿no? Estamos acostumbrados a tengo, ya no es feliz y que la gente está acostumbrada a ver la felicidad en las cosas, ¿no? Cuando tenga mi Ferrari voy a ser feliz. Tiene el Ferrari, bueno, no, ahora quiero el Ferrari 3.5 y tiene el Claro. Ferrari 3.5 y nunca está esa felicidad, ¿no? Entonces creo que sí es importante valorar lo que uno tiene y esa actitud, porque yo creo que lo que más te destaca, mi Beto, es la actitud, ¿no? O sea, no te conocí antes del accidente, pero pues demostrar que toda esa gente te quiere y te apoyó y que gracias a ellos, pues tú has inspirado a tantas personas es precioso, ¿no? Y creo que
el que también tú hayas tomado acción no solamente para inspirar desde tu trinchera, sino accionar, poniendo esta fundación, cómo surge ese proyecto de vida, decir voy a poner mi propia fundación. Sí, al final, créeme, yo duré 2 años para poder conseguir la prótesis y no es por una empresa que se acercó para poder entrar a un programa de embajadores como Sotoboc y todo, porque si no, o sea, son realmente caras. Digo, lo valen, claro, pues te regresa. Si un coche lo vale, pues por supuesto que al final algo que te regresa esa esperanza de volver a caminar lo vale el triple. Pero creo que a raíz de eso también fue, ¿no? O sea, el hecho de decir, oye, yo puedo ir a trabajar, puedo ir con mis amigos, puedo ir a salir, puedo ir a cenar, puedo hacer todo sin una pierna. Pero hay gente que se tiene que parar a fuerzas a trabajar para que su familia coma, para que tenga con qué, en dónde vivir. Entonces, como que dije, ¿qué puedo hacer? Y por un día que había una persona con un costal y sin una pierna cargado con muletas, decía, se le facilitaría más todo si tuviera una prótesis. Entonces ahí fue cuando nace todo. Y justamente el nombre ahorita cuando lo mencionabas, salió de las primeras 3 conferencias que yo di. En una de esas, un niñito, yo tenía que ponerle, ¿no? Digo, las primeras pues era conferencia, ¿cómo se llama? Beto Guerrero, ¿no? Y a mí dijeron, oye, pero ponle un nombre que no sea tu nombre. O sea, algo que le quieras poner, una frase, algo, no sabía. Y cuando estábamos en la escuela, se acercó un niño y escuchó, un niño yo creo que de 9 años, 10 años, y me dice, ponle de un segundo a otro. Pero le pregunté, pero en cuanto me dijo el nombre, yo pensé en muchísimas cosas, ¿no? Relacionado al nombre. Entonces le pregunté, oye, ¿por qué? Pero el niñito me lo dijo todo negativo. O sea, muy bien pensado, pero me dijo todo negativo es que de un segundo a otro perdiste un amigo, de un segundo a otro perdiste una pierna, de un segundo a otro te cambió la vida. O sea, como cuestiones negativas de lo que pasó, que fue muy cierto, pero a mí me llamó más la atención porque yo, cuando me dijo eso y de rápido, todo lo que yo pensé era positivo. O sea, de un segundo a otro yo aprendí a valorar la vida, aprendí a valorar a mis seres queridos, aprendí a valorar que lo que tengo es lo que más importa, no lo que quisiera tener o lo que tenía antes, o sea, lo que tengo hoy. Y creo que eso fue cuando a mí se me quedó el hecho de decir, le quiero poner a la plática primero y después cuando nace la fundación, pues dije, quiero que lleve ese nombre, ¿no? O sea, por la parte que significa bien, pues claro, ¿no? Todo pasa de un segundo a otro. Sea positivo o para mí no hay cosas negativas, son cosas positivas que tardan en llegar para que realmente sean positivas, ¿no? Y qué importante, yo también siempre que hablo de un segundo a otro digo eso, ¿no? O sea, si de un segundo a otro te puedes morir, pues todo cabe, ¿no? En el contexto de la vida, de que Claro. te cambie tan radical y tal. ¿Alguna historia, digo, más allá de las que ya nos platicaste, que consideres que te da ese propósito y que te reafirme el propósito de tu fundación, pues de ver estos contextos, ¿no? Y me acuerdo que lo platicábamos y me decías, incluso un niño también en una conferencia me decía, ¿por qué no primero buscas tu prótesis antes de dar hacia los demás? Y yo creo que eso es lo más bonito y justamente eso significa el altruismo, ¿no? El Claro. sacrificar impropio mi propio interés hacia los demás. Cuéntame un poco de alguna historia que te... Pues bueno, yo creo que, digo, relacionado a eso, pues creo que fue una de las más importantes para mí porque pues empezamos a dar muchas prótesis, la terapia física antes, durante y después de una amputación, la psicológica, de nutrición y física, pero justamente en uno de las personas, o sea, de los chavos que estaban dentro de la fundación, fue cuando se me hizo algo que se relacionó muy bonito porque cuando a mí me dicen, oye, yo no podía dar una prótesis y que nadie me preguntara, oye, ¿la tuya? Porque pues sí era un poco ilógico, ¿no? O sea, ayudabas y así, pero siempre me imagino que la gente pensaba eso y sí, la suya, pero no me decía. Hasta ese momento que sí llegaron y justamente, ¿no? O sea, pasó todo. Antes yo no buscaba como el tratar de buscar algo para yo obtenerla, sino pues era ayudar. Hasta que uno de los chavos me dijo, oye, sí quiero la prótesis, pero quiero algo más. Entonces yo no entendía a qué se refería hasta que me platicó y me dijo, oye, pues es que yo quiero inspirarme de ti. Y yo, sí, pero ¿cómo? No te entiendo. Y me dice, quiero que tú tengas tu prótesis primero para yo poder inspirarme en ti y poder yo salir adelante con la mía. Es como que esa parte cuando me lo dijo y el momento y todo se me hizo algo bonito y justamente fue cuando sale todo el proyecto, ¿no? De pues yo querer tocar puertas, chance pues yo no lo había hecho porque mi atención era ayudar y no tanto yo ayudarme a mí, pero ya no nada más lo que me dijo él, ya venía de todos, ¿no? De toda mi familia, de mis amigos, de que es que ayúdate primero a ti para poder ayudar a los demás. O sea, esa frase ya la tenía de que aquí porque todos me lo decían. Pero creo que hasta que me lo dijo alguien, que estaba pasando a alguien y que me dijo, ayúdate primero tú, ya después cuando puedas me ayudas a mí, fue como que sí me entró el 20 y empecé a tocar puertas, ¿no? Entonces yo creo que eso
pues de las historias que más me han marcado en ese sentido, pues yo creo que fue esa, porque después de eso, casualmente toco una puerta y la primera, se puede decir, me estafaron, me emocionaron, me dijeron por algo, y yo creo que luego yo tomé mucho más en serio la fundación porque yo no quería hacer lo que no me gustó que me hicieran, ¿no? De que, oye, ya te la vamos a donar, todo, tal, así, medidas, una de medidas así brutales que yo decía, esto no puede ser broma, o sea, está perdiendo su tiempo y no le he dado ni siquiera, me estafaron, pero sin pedirme dinero. O sea, porque no les pagué yo nada, o sea, ni siquiera fue de que les pagué y me estafaron y desaparecieron, ¿no? No me pidieron dinero. Yo por eso creí que era real, o sea, dije, pues claro, no me han pedido un peso, claro que esto es real, porque pues al final quieren apoyarme. Y no sé qué trataban de hacer, si pues en el tema de Ivo, y aparte yo dije, ¿qué? Sales en boxers por las medidas del Muñoz, y entonces digo, pues vendan las fotos que les van a dar por... O sea, dije, no es nada que quería algo, lo hicieron, ¿no? ¿Quién Nunca sabe? supiste. Nunca supe, desaparecieron, pero el problema fue la ilusión, porque ya me decían, en tal mes ya tienes tu prótesis. Se acercaba el mes, yo estaba emocionadísimo, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, pues claro que tomé yo en serio y dije, oye, yo no puedo quedarle mal a la gente que llegue conmigo. Sean una persona, sean 100, sean 1000, depende de cómo crezca la fundación. Entonces, para mí era como que esa parte. Y ya fue cuando abrí, toqué la segunda puerta y se abre esta oportunidad del poder ser embajador y todo. Y que literal una prótesis que puede costar 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, 2 millones y medio, o sea, de gama muy alta, me decían, oye, el embajador, pues al final te la damos, o sea, es tuya, es gratis, se podría decir, porque al final nosotros queremos que representes la marca. Y justamente también se une comunal, ¿no? Porque claro, al final me dicen, oye, nada más tienes que llegar y pagar de un mínimo cantidad, a comparación de 2 millones, te dicen, oye, son 30,000 pesos, tienes que pagar, que son los gastos de la gente que va a trabajar en tu prótesis. No, pues yo encantado, se une comunal, hacemos la campaña, la gente, o sea, a mí me impresionó también el hecho de llegar y decir, pues digo, ves la cifra, a comparación de la prótesis es baja, pero al final es una cifra alta. Claro. Entonces yo decía, bueno, pues ya si la logro conseguir en 6 meses, un año, pues ya con eso, ¿no? Y cuando la conseguimos en meses o menos de un mes o no me acuerdo, pues para mí fue algo muy bonito porque pues el hecho de que la gente decía, ya quiero ver caminar a Beto, ya quiero ver que esté así, entonces esa parte a mí me motivó muchísimo y pues de ahí para adelante. Oye, ¿y le puedes explicar a la gente esta parte de los tipos de prótesis y obviamente de los tipos de desarticulación, ¿no? O sea, tú eres Claro. desarticulado porque lo tienes desde acá, ¿no? ¿Les puedes explicar un poquito esas diferencias? Sí, digo todo, ahora sí que yo siempre le digo que es una prótesis es un Lego. Si tú a tu hijo le quieres comprar un Lego de un castillo y no tiene el castillo completo, pues te va a salir carísimo. ¿Por qué? Porque no tiene nada. Entonces es igual en una amputación. Pues de cuando tienes, por ejemplo, cuando eres la amputación que tengo yo la considero de las más complicadas, porque el ser desarticulado de cadera, tú no tienes un muñón con el cual puedas usar la prótesis y dar el impulso. Tú mueves todo con la cadera, entonces pues es el ego completo. Tienes que tener, ahora yo tengo que comprar la articulación de cadera, la de rodilla y la de talón. Entonces son 3 articulaciones que lo vuelve carísimo. Y el modo de usarla también es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque en las otras tú, si tienes abajo de la rodilla, pues obviamente puedes mover para dar el paso. Acá es con todo. Entonces exige más tema físico. El tema, por ejemplo, como es un cinturón, pues también el cuidar la alimentación. Eso es esencial en cualquier prótesis, pero en esta más porque no te queda. En las otras podrás no cuidar la alimentación y sí te va a quedar tu prótesis, nada más la rodilla lo va a resentir más, pero al final en esta es mucho más. Luego obviamente después sigue, por ejemplo, la transfemoral, pues obviamente, por ejemplo, que no tengas tú arriba de la rodilla, pues eso es diferente porque te hace faltan dos desarticulaciones. Y ya la transtibial, que pues ya obviamente es abajo del tobillo, pues obviamente esa ya nada más es la pura articulación del talón y tobillo, entonces ya es mucho más fácil. Y eso lo vuelve, pues, entre más articulaciones necesites, más caros, ¿eh? Y Claro. pues obviamente ya sube el precio, la complejidad de poder usarla. Entonces sí son muchas cuestiones que tienes que tomar en cuenta cuando vas a recibir una prótesis y también la persona y el por qué, ¿no? O sea, si fue una persona que tuvo un accidente, le va a costar más a que una persona que tuvo cáncer, porque el accidente se considera una amputación violenta. O sea, a mí no me dijeron, oye, Beto, vamos a hacer la amputación aquí. No, te pasó, como llegué al hospital me la hicieron y pues los nervios, el miembro fantasma, o sea, es mucho más porque los nervios no se conectan de una forma que se hayan cortado quirúrgicamente. Es
como fue, entonces es un poco más difícil. Cuando es con, por ejemplo, con cáncer, pues obviamente ahí es unas por otras, porque sí es más difícil para mí, pero también los que vivieron cáncer es un proceso muy, muy diferente y mucho más agresivo, entonces cada amputación tiene lo suyo. Cuando tienen diabetes, por ejemplo, yo sí es muy delicado ponerle una prótesis a alguien con diabetes, porque ves que cuando se hacen llagas, las llagas pueden ser mortales también, entonces sí es un proceso también de cuidado triple, porque ahora ya nada más no es el tema del peso, el tema de la prótesis, sino el cuidar que siempre estés viendo que no se te estén haciendo esas llagas en caso de que sí no uses la prótesis y primero te cuides. O sea, ¿Cuáles son los casos que más te llegan en la fundación? yo creo que, bueno, en cuestión de enfermedades, es cáncer y tema de accidentes. Pero yo creo que si lo pones en porcentaje, yo creo que el nivel, por ejemplo, de cáncer sí está, yo creo que en 60%. Yo creo que un 25 podrá estar el tema de accidentes, y eso que accidentes son demasiados, ¿eh? Pero el tema del De cáncer sí yo cáncer. creo que es ¿Qué es muy... osteosarcoma? Sí, de todos los, por ejemplo, más que nada, digo, no recuerdo el nombre, ahorita a ver si me acuerdo, pero por ejemplo, el tema es que como las amputaciones, más cuando son miembros inferiores, eh, son los que más recaen, o sea, no sé en términos médicos cómo se puedan llamar cuando obviamente el cáncer se expande, Ujú. pero el hecho de una amputación es salvar la vida de la persona, ¿no? Entonces ese es el problema, que ya muchas veces cuando llegas y tienes esa parte, sí es amputar, o sea, sí es lo más viable. Entonces, pues por eso yo creo que es el número de casos más grandes que hay. Luego, obviamente, los accidentes que hay en México. Y en mínimo, que también son muchos, pero no tantos, en tema de diabetes, que son como los tres principales más factores. Digo, habrá otros Claro. mínimos de diferentes temas, pero por infecciones, por cosas así. Oye, y ahora, bueno, deportista siempre fuiste, pero ahora pues ya estás a otro nivel. Cuéntame de este camino en el equipo de los Toros del Celaya y pues próximamente esperemos que estés en la selección nacional de amputados. Pues digo, o sea, yo creo que quitando a mi cuate, yo que sí que lo pongo en rangos, perdí a mi amigo y fue lo peor que perdí ese día. Y después de él no fue la pierna, fue el dejar de jugar fútbol. O sea, yo siento que el fútbol para mí era, no sé si hubiera llegado a nivel profesional o sí, pero en un nivel más abajo no tengo idea, pero de que podía lograr algo por cómo jugaba yo, porque ni siquiera era técnico, a mí me decían Puyol, ¿no? Pues porque era aguerrido y luchaba a todas. Entonces, esa parte a mí me inspiraba mucho el jugar porque era mi pasión, y aparte para mí era un día malo, jugar fútbol. Oye, un día pesado, jugar fútbol. Pasó esto, jugar, o sea, literal mi vida, el fútbol, ¿no? Entonces, cuando pasa el accidente, yo, pues, lo primero que pasó fue, pues, adiós fútbol, ¿no? O sea, para mí fue como que el pesar, o sea, yo creo que viví más duelo de eso que con la pierna, y pues obviamente sí fue como esa parte, ¿no? Que dije, ¿qué voy a hacer? Y al principio, pues, empecé, ¿no? Un profesor que es campeón panamericano y de varias presencias en juegos panamericanos, paralímpicos, todo, y que hoy es profesor de muchos de los que hoy ya conoces, como Ángel Camacho, como todos ellos, me invita a nadar. Me dice, oye, pues ven y nada, pero pues recreativamente, ¿no? Y empezó a ver, pues como que a mí no me gustaba nada más llegar y nadar, como que competir, ¿no? Y empecé a meterme en el tema de la paranatación. Yo quería y dije, oye, digo, son sueños que al final haces muy rápido, pero dije, oye, quiero meterme yo en el tema de jugar, de estar en unos Juegos Paralímpicos. O sea, yo tenía esa parte, ¿no? Y empecé con los paramunicipales, paraestatales, me fue muy bien, pero al final el tema de la paranatación, como natación normal, es el deporte más complejo que hay. O sea, eso dicen todos y yo lo comprobé y dije, oye, el problema es que yo trabajo, tengo que ir acá, pues es que si no, no. Y claro, pues el competir así, ya deja tú que si sí ganaste, que si no hiciste algo, el problema No, el llegar. es muy pesado. Yo llegaba y yo veía a todos y iba a entrenar con ellos, que hoy son campeones paralímpicos, y cuando iba a entrenar yo los veía de que así, y yo ya no podía porque me desperté a las 3 de la mañana por el tema del trabajo y me fui y tal, y así. Entonces fue muy pesado, fue una etapa que amé, la verdad, o sea, el hecho de nadar en ese aspecto competitivo, pero justamente después el Club Celaya, como primer equipo profesional, fue el primer equipo profesional en toda Latinoamérica en tener un equipo de amputados. Eh, y justamente a mí me invitan, el presidente de ese entonces de Celaya me dice, oye, van a venir a jugar se está abriendo el equipo de fútbol, ven a verlos.
pues ya no, yo creo que iba. Y yo muchas veces cuando iba a ver a mis amigos, pues claro, yo estaba afuera viéndolos, dice, y yo quería estar ahí, yo quisiera estar ahí, ¿no? Pero pues no podía, ¿no? Toda la gente, mis amigas ahí, de porra, y yo decía, es que yo quiero estar allá adentro. Y no podía porque pues al final ya no eres convencional. Y justamente me invitan y cuando veo esta parte del fútbol de amputados y vi la porra que fue, la gente que había apoyando, o sea, todo el desmadre que se armó por ver jugar a los toros amputados, a mí me volteó y como que capté y dije, oye, yo sí puedo estar ahí. No ocupas tener una pierna, no tengo una pierna, ¿no? Dije, algo voy bien. Entonces, claro que yo dije, me acerqué y al otro ya estaba entrenando. Y justamente ese torneo llegamos a la final y el que sí, o sea, fue un proceso muy padre porque pues a mí me tocó vivir muchas cosas como importantes porque las muletas no son las axilares, son las canadienses. Entonces me caía, ¿no? O sea, iba corriendo y me caía, entonces aprendías a la mala. Y pues claro que esa parte pues para mí fue algo difícil, pero pues el hecho de haber jugado también tú te das cuenta en el fútbol de amputados cuando alguien jugó antes de su accidente o enfermedad, a cuando en verdad no jugaba. Jugabas boli y de la nada te amputaron el pie y vas a jugar fútbol. O sea, sí se ve. Entonces esa parte a mí me gustó porque pues claro que vas, pues obviamente disfrutando más porque vas, mejorando mucho más rápido que muchos compañeros. Entonces esa parte te empieza a motivar cañón y empiezas a motivar tú también a tus compañeros y empiezas a verlos crecer a ellos. Y pues claro que eso te motiva también por el equipo que se empieza a formar, ¿no? Y el pues, sueño de la selección. Y esa parte, pues ya, o sea, obviamente, pues ahorita con todo el tema pues se jugó justamente cuando yo el primer año que estuve, ese mismo año se fueron al Mundial en Turquía. Entonces ahorita apenas se viene, pues obviamente, ahorita que ya están, por ejemplo, los preselectivos, que en febrero como que es como el último para poder empezar con marzo y para poder empezar ya con la Copa América, con el próximo Mundial, o sea, con todo eso, pues digo, son sueños que vas teniendo, pero que pues al final es eso, ¿no? Irlos tratando de, A eso de es lo que luchar te para gustaría alcanzar. en el corto plazo, estar en la selección y en los... Pues a mí me encantaría porque creo que yo siempre quise ser jugador. O sea, a mí mi sueño era llegar a la selección. Y a veces como que yo lo pienso y digo, oye, pues es que mi sueño era ese. Pero nunca soñé en qué aspecto, ¿no? Si convencional o amputado. Claro. Entonces al final creo que el sueño es el mismo. O sea, cambiará el modo de juego, pero el juego es el mismo. O sea, el modo es diferente o la forma del jugador, si lo quieres ver así. Pero al final el juego es el mismo y el sueño es el mismo. Entonces esa parte creo que a mí me motivaría demasiado. Y no tanto eso, ¿eh? O sea, si al final no se llega, creo que lo que tengo que disfrutar es el proceso, porque pues digo, el logro, si solamente disfrutáramos el logro, pues no todo, yo muchas veces en las pláticas digo, ¿no? Yo a veces me da risa porque me dicen, Beto venía a motivarnos y ya nos dijo la frase de que no todo lo que te propones en la vida lo vas a lograr. Pero yo les digo, es que no es que todo lo que te propones en la vida lo vas a lograr, porque creo que todos dicen eso, ¿no? Si yo me lo propongo, lo logro. Y no, yo me propuse ser jugador de fútbol, pero no está en mis manos Claro. el haber perdido una pierna, ¿no? Entonces, por eso yo les digo, por eso la felicidad siempre debe ir en el proceso. O sea, tú luchas 17 años jugando fútbol, disfruta el proceso. Si llegas a hacerlo, el logro va a ser un plus y vas a estar feliz de la vida. Pero si no lo llegas a hacer por una ocasión como la mía, que perdí una pierna, pues no fue en vano. Disfruté 17 años jugando fútbol, disfruté tanto tiempo hacerlo. Creo que esa es la parte que muchos tenemos que pensar para poder disfrutar, ¿no? ¿Y qué sigue? ¿Qué te gustaría lograr en cuestión de tu fundación, en cuestión de la inclusión? Creo que también lo platicábamos hace rato, creo que falta mucho apoyo hacia el deporte y sobre todo más hacia el deporte de personas amputadas, ¿no? Claro. Y sobre todo también un tema de inclusión y de diversidad, ¿no? Pasas también a ser parte, alguien me decía, pues de otro mundo, por decirlo así, ¿no? O sea, ya te preocupas por otras cosas, cosas que luego, siendo convencional, como mencionas, pues no ves, ¿no? Y que ahora pues ves y trabajas y estás, ¿cómo ves esa parte pues de la inclusión en este país? Pues mira, yo creo que sí es difícil porque en México tristemente la discapacidad no es algo normal cuando debería de serlo. Entonces, pues creo que pues solamente el hecho, por ejemplo, del tema de accesibilidad para personas con discapacidad es brutal. O sea, yo lo vivo, por ejemplo, en donde vivo, que es en Celaya. O sea, a mí se me hizo hacer un proyecto ahí, invité a los que eran candidatos y los invité en un café de una zona buena, o sea, porque al Ujú. final era una zona privilegiada. Entonces, pero ni ahí se podía. Entonces yo les decía, imagínense, o sea, ¿cómo puede ser posible que estás en una zona que para ustedes es lo nice de aquí, que sí lo es y todo, pero al final no se puede andar por una persona? Y los invité y les dije, a ver, todos los candidatos, tú vas a usar muletas, tú vas a usar un Sí, me acuerdo. antifaz, Ujú. todo, y claro que no podían. O sea, y yo les decía, oye, qué buena onda, un chavo, uno de ellos, iba caminando en unas escaleras que están
horribles, en el que era la entrada al jardín de la Alameda, que es muy bonito, pero entonces yo decía, oye, ¿cómo crees? Y sí iba a caer, pero bajó la pierna. Le digo, uy, qué buena onda, tú sí puedes bajarla, yo no. O sea, yo Claro, no agarro y yo me voy. suelo. Entonces, esa parte creo que le hace falta mucho a México, por lo mismo que tú comentas. O sea, creo que esa parte de inclusión hace falta que la gente lo involucre en su día a día. Yo creo que si la gente lo involucrara ya no tendríamos que hablar de inclusión, sería de convivencia. O sea, yo Totalmente. siento que eso es como lo más... Oye, ¿y trascendió ese ejercicio? O sea, ¿sí hubo un impacto en cuestión de mejorar la accesibilidad o algo en Celaya? Pues fíjate que sí. O sea, a raíz de eso empezaron a, por ejemplo, en tema de las rampas, por ejemplo, para las personas con discapacidad, en arreglar aceras. Claro que la arreglada de aceras fue normal, o sea, como que de ahí se motivaron y las arreglaron para, pues, ahora sí que tener Una rampa. bien el lugar. Pero, por ejemplo, ya muchos de las empresas, también en cuestión de empresas en Celaya, ya está haciendo mucho por las personas con discapacidad. A mí me tocó dar una plática en una empresa muy grande y cuando fui ya tenían gente contratada con alguna discapacidad y estaban felices y no créanme que no era, sí, lo metieron como de practicante, ¿no? O sea, ya tenían su puesto, ganaba muy buen sueldo, ayudaba a su familia con todo o sea, esa parte creo que lo va haciendo, ¿no? Porque pues al final muchas veces también las amputaciones son por tema laboral. O sea, ¿cuántas Claro. veces no vas y te dicen, oye, es que yo perdí, mi portero perdió, como el portero de los equipos de Sí, amputados una tiene que mano. ser brazo, él lo perdió en una, no sé cómo se llama, prensa o algo, que metió por error la mano cuando ya no, todavía no bajaba y pues, se la voló. Oh. Entonces, esa parte pues también es como de, oye, o sea, si la gente está dejando, literal está dejando todo. O sea, porque a mí me dicen eso y yo lo digo también en tema de broma, de que digo, oye, están dejando todo. O sea, mi cuate dejó su brazo ahí por seguir chambeando y luego que, ya no tiene brazo, no, pues hay que correrlo porque pues no Bueno, pueden sí. hacer eso, se me hace impresionante como al contrario, o sea, tienes una persona chambeadora, dejó esa parte de por la empresa, contrátalo en el mismo puesto y ver cómo le haces, pagarle una prótesis, no sé, y contrata más gente porque ya sabes que la gente que tiene algún problema así sí chambea, entonces eso es como que algo Eso creo importante. que es muy importante y va de la mano de lo que hablábamos al inicio, ¿no? Muchas veces que damos por hecho las cosas y que nos sentimos merecedores de todo, no damos el máximo potencial y Sí. nos estancamos en una zona de confort y cuando alguien más, ¿no? Que lo aprecia más en este sentido, que pudiera ser una persona con discapacidad, que le das la oportunidad laboral, es mucho más agradecido, tiene mucho más puesta la camiseta y te va a dar muchos mejores resultados en muchos sentidos, ¿no? No, y es lo que te digo, pero ¿por qué esperarse hasta que vivan algo así? O sea, yo sí, cuando escucho eso, porque es 100% cierto, yo sí hasta mis mismos amigos, ¿no? Que es mi círculo cercano, yo les digo, es que no se esperen a llegar y digo, sí, tiene ahorita un amigo amputado que pues me ven y pueden motivarse ustedes, pero no se esperen a que ustedes estén viviendo algo así para en serio valorar, ¿no? O sea, porque muchas veces, alguna vez comenté eso, me decían, no, pues es que nos pasan cosas, pero mira, el tiempo lo cura todo, ¿no? O sea, me decían eso. Y a mí, pues claro que me daba risa porque yo les decía, es que esa frase a mí del tiempo lo cura todo, de todo, perdón, para mí no es cierto, ¿eh? Porque todos dicen, el tiempo lo cura todo. O sea, ¿por qué el tiempo? Si al final el tiempo pasa, el que lo cura eres tú. Sí, sí, O sí. sea, para mí lo único que cura eso es, ¿cómo es? Es agua y ajo, que es aguantarse y a joderse. Para mí es eso, porque al final el hecho de llegar y decir, yo voy a Sí, tú aguantar. estipulas este tiempo. Exactamente, cada uno define el tiempo que va a estar sufriendo, que va a estar triste, pues que al final todas las emociones son buenas vivirlas, pero cada quien sabe cuándo sale de una y entra a otra. Y pues esa parte yo creo que es bueno, no esperarse a que te suceda algo, que pierdas tú una pierna para, oye, es que Beto me motiva mucho, me encantaría ser como él. Caray, o sea, ¿te gustaría perder una pierna? No, pues no tan así. No, puede ser lo que yo, o pensar como yo pienso, pero Sin que pase algo. sin que te pase algo, ¿no? O sea, esa parte es importante. ¿Dónde te puede encontrar la gente en redes? ¿Cómo pueden apoyar a la fundación, mi Beto? Digo, en redes sociales, en las mías, como Beto GRO, y en cuestión de las redes sociales de la fundación, en todas las plataformas, de un segundo a otro. Entonces digo, pues ahora sí que también la gente que sepa de alguien que se pueda o que necesite ayuda, porque créeme que le va a pasar a mucha gente que escuche el podcast, que al principio dice, no, pues yo no conozco gente amputada. Y puedo apostar que acaban de escuchar el podcast y van aquí a tal lado y ya van a ver uno en el semáforo, uno en la plaza, uno trabajando a tal lado. Entonces es cuando en serio empiezas a ver un poquito más Claro. el entorno, ¿no? Y muchas veces pues, a mí me pasaba y yo decía, es que no hay gente amputada en Celaya. Y cuando veía decía, no, hombre, o sea, hay gente a morir.
Nada más que, claro, no les pones atención. O sea, tristemente es eso, ¿no? Tú te fijas en lo que tú quieres ver. Entonces, pues al final, si tú no quieres ver algo que no te interesa, porque pues al final lo quieres ver así, es algo triste ver a alguien amputado, porque para ellos son, para nosotros no, para mí es motivación. Pero pues si ellos lo hacen como algo de tristeza, pues claro que nunca se van a fijar en eso, ¿no? También por eso yo los invito a que se fijen un poquito en el entorno donde vives, porque créeme que todos pensamos que nuestros problemas son los peores y no lo es. O sea, será algo malo lo que yo estoy pasando, sí, pero hay alguien peor. Y es lo que tengo que ver para yo poder decir, no estoy peor que él, tengo que seguir adelante. Y eso es como que la razón de ser de día con día. Y que los problemas siempre los magnificamos en nuestra mente, ¿no? Claro. O sea, que la realidad tal vez no es tan problemático, sino las ideas que tú te haces. Sí, totalmente. Y mi Beto, si pudieras cambiar algo de México, ¿qué cambiarías? Es una pregunta buena, ¿eh? Digo, sí, sin salirme del tema de la inclusión, pues yo creo que algo que cambiaría es esa parte, ¿no? Pero no es cambiar, yo creo que del tema de país, ya dejando el tema de las calles, el tema de los apoyos, quitando eso, yo creo que sería como la mentalidad de los mexicanos. Porque así yo sé que hay más gente buena que mala, o sea, totalmente, pero creo que lo que hay que cambiar antes de cambiar el tema general de apoyos, de calles, de infraestructura, de todo eso, creo que es la mentalidad de cada uno, ¿no? Creo que si las personas, como les decía ahorita, empiezan a verlo de una manera diferente, si hasta los mismos hijos que tienen les empiezan a platicar un poco más de lo que es, o sea, relacionarnos con el tema, no hasta que el hijo se encuentre a alguien, porque a mí me pasa, vas y ves a un amputado y ves al niñito con cara de susto. Si las personas pudieran meter eso en una educación del día a día, es lo que te decía, en lugar de hablar de inclusión, se quitaría esa palabra y ahora hablarían de convivencia en general. Entonces creo que, sí, contestando a tu pregunta, sería la mentalidad de los mexicanos. Y también en el sentido que me encanta lo que dices de la peor discapacidad es una mala actitud. Yo creo que eso es Exacto. algo que complementa esto, que me encanta que siempre lo mencionas, porque es algo que tú irradias, ¿no? Esa actitud es admirable. Y pues bueno, muchísimas gracias por todo lo que haces. Eres una inspiración, una motivación, un agente de cambio y es un gusto para mí pues considerarte amigo y pues seguir haciendo cosas en conjunto, mi Beto. No, claro, ahora sí que sabes que es igual y lo que podamos hacer en conjunto y todo, pues ahora sí que dirían que el ayudar con amigos es el mejor placer de la vida, entonces yo encantado. Muchísimas gracias, Beto. Pues gracias a todos los que nos escuchan en un nuevo episodio de Comunal Podcast. Sigan a Beto, entendamos que justamente todos podemos hacer un cambio y no tiene que pasar algo para que nos lleve a hacer esta parte de agentes de cambio y de diferencia. Gracias, compartan este episodio, síganos en Spotify y en YouTube. Muchísimas gracias, mi Beto. No, gracias a ti, Maldo.